Mi invitado de hoy es el ingeniero Paul Sarubi, que era presidente de Yacyretá, empresario exitoso paraguayo y que contribuyó mucho a la infraestructura en ese país. Bienvenidos, Paul. Gracias, Marco. Gracias a tu canal de YouTube. Realmente para mí un placer de estar con una persona como vos que está trayendo mucha inversión extranjera en el Paraguay y que realmente es lo que necesitamos. Tenemos un país maravilloso donde tenemos grandes ríos, el Paraná y Paraguay, tenemos tierra fértil, tenemos todo y lo que necesitamos es inversión, gente de trabajo, y vos sos un ejemplo en eso acá en el Paraguay. Gracias, gracias. ¿Puedes darnos un poco tu historia? O sea, ¿dónde en Paraguay naciste y cómo fue tu infancia en ese país? Yo nací en una ciudad del interior de la República, en la ciudad de Villarrica, hace ya varios años, y vine a estudiar acá en Asunción, el colegio y la facultad. Me recibí de ingeniero acá en el Paraguay y tuvimos la suerte de prácticamente en ese tiempo que comience la construcción de la represa de Itaipú. Y bueno, estuve en una empresa, no había todavía en esa época empresas paraguayas de construcciones de rutas y cosas así, todas hacían los trabajos, los pocos trabajos de ruta que se hacían eran todas por empresas extranjeras que se contrataba. Y bueno, ahí comenzamos a formar las nuevas empresas paraguayas y yo estuve 15 años trabajando en toda la supercarretera de Itaipú, de la ruta de Ciudad del Este hasta Salto del Guairá, de la supercarretera de todas las obras dentro de la ciudad de Hernandarias y de Ciudad del Este y Franco, la ruta del kilómetro 30 hacia Encarnación, 100 kilómetros. Después hice la ruta de Tacuara hasta Santa Rosa de la Guaraí, otros 100 kilómetros. Es decir, muchas rutas estuvimos trabajando y haciendo. Y ahí vino el cambio de gobierno del presidente Stroessner al presidente Rodríguez. Fue un golpe de Estado que se hizo el 2 y 3 de febrero del 89. Y desde ahí fui como presidente del ferrocarril. En mi gestión hicimos la interconexión de Posadas con Encarnación de todas las líneas férreas para que el tren pase por el puente y no en balsa como cruzaba el río Paraná anteriormente. Y de ahí el ministro de esa época de Obras Públicas, el general Pereira Ruiz Díaz, que fue el mejor intendente que tuvo la ciudad de Asunción, y de ahí fue como ministro de Obras Públicas. Tuve la suerte de trabajar con él, un hombre extraordinario, y yo fui su brazo derecho, director general de Obras Públicas, de vialidad, de todas las obras que se hacían en el Paraguay. Durante 7 años estuve ahí. Tuve un pequeño intervalo de parte política, fui diputado de la Nación ahí durante 5 años, y de ahí siempre intercalando entre que entraba en un lugar y otro con la empresa privada que trabajaba. Y de ahí me nombran director general de Yacyretá, margen paraguaya. 2 directores generales son los que gobiernan, vamos a decir, son el comité ejecutivo de Yacyretá, un director argentino y un director paraguayo. ¿Puedes darnos un poco, ya hablas de Yacyretá, un poco para entender la historia de Yacyretá? ¿En qué año se construyó y cómo fue todo eso? Así es. Se firmó el contrato en el año 1973. Las obras comenzaron 10 años después, en el 83. ¿Por qué se retrasó? Y fue al mismo tiempo, el mismo año se firmaron los 2 contratos, el de Itaipú y el de Yacyretá. Conjunto, conjunto, en el 73, meses de diferencia. Sí. Yacyretá se firmó algunos meses antes que Itaipú. Pero Itaipú se firmó y comenzó la construcción a full, y en el 86 ya estaban las turbinas funcionando. En Yacyretá recién comenzaron a hacerse
los movimientos de suelo en el 83, 10 años después. Y después del 83, las primeras turbinas recién en el 92 se puso en funcionamiento la primera de las 20 turbinas que había en Yacyretá, vamos a decir. ¿Qué causó ese retraso? ¿Era por desacuerdo político? No, estaba todo, pero vamos a decir, el gobierno brasilero, que eran los que pusieron el dinero, pusieron todo el dinero que hacía falta y se trabajó a full, vamos a decir. Y del lado argentino hubieron problemas políticos y cosas así, y no existía ese dinero que recién en el 83 se liberó para que se haga también de Yacyretá. Pero se hizo hasta la cota 76, porque pasando la cota 76, ¿qué significa? Metros sobre el nivel del mar. Entonces, hasta la cota 76 se hizo en esa época, se hizo la represa, se pusieron las 20 turbinas, pero funcionaba a un 60% de su capacidad, porque la cota que tenía que tener era 84,5. Según contrato era 84. 84,5, es decir, 8,5 metros por encima de lo que estaba en ese momento Yacyretá. Y eso, vamos a decir, trabajaba y se producía 12,000 gigawatt hora contra 20,000 que tenía que hacer al subir a cota 84,5. Entonces había una diferencia de 8,000 gigawatt hora de producción, que es muchísimo. Y Argentina financió también todo el proyecto, igual que Brasil. Igual que en Brasil, pero es 50% Paraguay, 50% sí. Argentina, y todas las cuentas se quedaban, todo dinero que venía en territorio paraguayo, vamos a decir, y argentino para la construcción, todo eso era pagado por el gobierno argentino, pero ellos ponían como un préstamo a Yacyretá. ¿Y cómo se iba a pagar eso? Con la generación de energía. Es decir, la deuda Paraguay no asumía ninguna deuda en su presupuesto de la nación. Eso, la producción que se conseguía se multiplicaba fueron diferentes precios, ¿verdad?, durante la represa, pero últimamente era $42 el megawatt hora, y eso, ese precio generaba tanta energía, tanto dinero, tantos dólares, y con eso se iban pagando las cuotas anuales del préstamo, y se siguen pagando con ese sistema. Pero yendo a tu pregunta, Marco, entonces había que subir. ¿Y por qué no se subió en el momento que se hizo hasta la 76? ¿Por qué no se hizo? ¿Fase Era la fase social, la represa más difícil que se construyó en el mundo. Represas de China, Estados Unidos, Europa. La más difícil de todo en el área social fue la de Yacyretá, mucho más difícil que la de Itaipú, porque toda la ciudad de Encarnación, toda la ciudad de Carmen del Paraná y toda la ciudad de Posada se inundaba totalmente con 8 metros de agua. Por eso ni seguía a la cota. Y por eso entonces se quedó hasta la cota 76, porque si se subía 1 metro más entraba todo el agua en Encarnación, en Posada y en Carmen del Paraná. Entonces se tuvo desde el 96 hasta el 2016, 10 años generando energía eléctrica solamente hasta cota 76. Y ahí me nombraron como director de Yacyretá. ¿En qué año entraste ahí? Y en el 2016, fines del 2016. Ajá. Y ahí se me nombró director de Yacyretá. Y bueno, yo acepté ese cargo que me había ofrecido el presidente de la República de ese entonces, el doctor Nicanor Duarte Fruto, que hoy es el director de Yacyretá, pero era el presidente de la República en esa época. Y él me ofrece, y yo le digo si iba a tener todo el respaldo para terminar Yacyretá, porque para irme
ser director nomás, no tenía ningún interés en eso. Y me dijo el respaldo total para hacer las gestiones con el gobierno argentino, para que ellos pongan el dinero que se tenía que poner para poder hacer todas estas obras de infraestructura, que eran muchísimos. Entonces, hasta 2006 se inundaba la ciudad. No, no se inundaba porque se subía el agua Sí. hasta la cota 76, justito, ahí a medio metro ahí de desnivel. Y hasta ahí se subía el agua. Pero nunca se subió más, porque si se subía más, sí iba a entrar en la zona baja de Encarnación y todo eso. Del lado argentino, durante esos 10 años, ellos hicieron toda la costanera, toda la defensa. Es decir, del lado argentino estaba totalmente terminado y del lado paraguayo no habían iniciado todavía los trabajos de esa parte social, vamos a decir, de todo lo que significaba mudar una ciudad de un lugar a otro lugar diferente, ¿verdad? Y la misma cosa en Carmen del Paraná, donde había que hacerle todas unas defensas y también se inundaba gran parte de la ciudad de Carmen del Paraná. ¿Y eso formaba parte cuando se construyó Yacyretá como plan de la invasión completa? Claro, se llamaba Plan de Terminación de Yacyretá. Y eso tenía un presupuesto de más o menos 500 millones de dólares para hacerse las obras del lado paraguayo. Pero la gente de Encarnación no estaba conforme, estaba previsto 7 kilómetros de la costanera de Encarnación. Pero había 27 kilómetros vamos a decir, de costanera que había que construir para que todo completo tenga la defensa y que sea una costanera, la defensa de la ciudad de Encarnación con respecto al río, ¿verdad? Entonces eso lógicamente significaba mucho más dinero. Cuando se presupuestó había más o menos unas 2.500, 3.000 familias que había que mudar. En esa época, 10 años después, ya había 7.000 familias. Toda la zona baja, que era la parte comercial de la ciudad de Encarnación, todo eso quedaba bajo agua. Había que levantar, no agua, sino que tierra, vamos a decir, hasta arriba, y hacer toda la costanera de la zona, de lo que era la zona baja de Encarnación. Y eso se mudó a la zona nueva comercial, que está en la cabecera misma del puente San Roque González de Santa Cruz. Entonces, ahí es todo moderno, cada uno de la gente que estaba en la zona baja se le mudó a esos negocios nuevos y totalmente otra. La ciudad de Encarnación es la única ciudad del Paraguay que tiene 100% de desagüe cloacal, desagüe pluvial, planta de tratamiento, tiene la pavimentación de las calles, la costanera, parques, tiene un aeropuerto que construyó Yacyretá de 2.000 metros para que bajen aviones de pasajeros de 1 hora y media, 2 horas de vuelo, es decir, de Buenos Aires a Encarnación, de San Pablo a Encarnación, permite el aeropuerto, la pista, que se pueda hacer eso. Y también un puerto importante para puerto de soja, vamos a decir, para descargar y cargar la soja para exportar por el río Paraná a Buenos Aires, que es el lugar, Rosario, Buenos Aires, que es el lugar donde va la soja paraguaya. Entonces, por el lado fluvial también se puede cargar y enviar soja. Y eso, todas esas cosas, cuando tuve que hacer el presupuesto de cuánto es lo que se quería y lo que querían los ciudadanos encarnacenos, de todas las fuerzas vivas, de todos los partidos políticos, en eso estaban todos unidos y se pasaban haciendo grandes huelgas, que cerraban las rutas, que no iban a permitir que no se hagan todas las obras, no permitían que se haga el plan original. El plan original no querían, querían un plan más grande de convertir lo que hoy es Encarnación y Carmen del Paraná, que se hizo el 100% todas las cosas que hacía falta. Y ese proyecto, yo hice un presupuesto y se necesitaba más o menos unos 900 millones de dólares, 400 millones de dólares más de lo que estaba presupuestado.
Entonces, por un lado, he visto que era imposible pretender hacer con el presupuesto de 500 millones de dólares por la reacción de los ciudadanos en Carnaceno y de Carmen del Paraná. Por otro lado, yo como paraguayo quería hacer todas las obras de 900 millones de dólares, porque lógicamente lo mejor que haya para el Paraguay, para mí está muy bien eso, ¿verdad? Y vi la forma de dónde podíamos conseguir los recursos, cómo convencerle al gobierno argentino de que esté dispuesto a hacer mayor inversión en Yacyretá para que suba la cota hasta la cota 84,5. Y ahí, bueno, esa diferencia de 8.000 gigawatt hora por $42, que es lo que se cobraba la energía megawatt hora, eso hacía 320 millones de dólares por año de más de generación. Y ahí entonces, con ese argumento, me fui con el director argentino de Yacyretá, que era el arquitecto Oscar Thomas, un hombre profundamente amigo del Paraguay. Él también esto decía, sí, vamos a luchar juntos, vamos a conseguir el dinero, vamos a hacer lo que ustedes se proponen acá del lado paraguayo. Es decir, siempre su espíritu fue de apoyar al Paraguay. El director argentino estoy hablando, ¿verdad? Pero ¿por qué se fue a Argentina? ¿No era más obvio pedirle del gobierno paraguayo? No, el Paraguay no ponía plata. El Paraguay, por el tratado, no tenía que poner ningún dólar. Okay. Es decir, el Paraguay, el gobierno argentino es el que tuvo que financiar el 100%. Una pequeña parte financió el Banco Mundial y el BID, pero ínfimo con respecto a lo que costó hacer Yacyretá. Y ahí entonces nos fuimos a hablar con el superministro de Planificación del gobierno argentino, el ministro Julio De Vido, y le planteamos de que si quería que se termine Yacyretá, se necesitaba 900 millones de dólares, 400 más que lo que estaba presupuestado, casi el doble. Y dijo, pues ingeniero, es demasiado mucha plata, vamos a tratar de con los 500 hacer, y si hay que hacer un poco más después. Y le dije, no, allá en Paraguay no hay caso de que se pueda hacer por parte. Tenemos que hacer todos los proyectos, tenemos que comenzar todas las obras. La ciudadanía, ya tengo acá yo la lista de las cosas, ya había hablado con el intendente de Encarnación, intendente de Carmen, con la junta municipal, con toda la gente yo ya había hablado, y ellos decían que si se hace todas esas obras que yo le planteé, ellos estaban de acuerdo en que se haga y no iban a hacer más huelga y no iba a haber más problemas. Entonces eso le dije yo al ministro Julio De Vido, y me dijo, ¿y de dónde vamos a sacar la plata? Y muy sencillo, ministro, le digo, nosotros vamos a generar 8.000 gigawatt hora más de energía a $42, hace 320 millones de dólares por año. En un año y pico de la generación total que va a tener Yacyretá, pagamos esa diferencia. Me miró un rato, pensó, le llamó al presidente Néstor Kirchner, que era en esa época el presidente en Argentina, hablaron, y a los 5 minutos estábamos en la misma pieza. Se acercó otra vez donde estábamos los dos directores y nos dijo que está el dinero, pero que quería el presidente Néstor Kirchner si iba a comenzar enseguida las obras, no otra vez de vuelta que se apruebe y que se tarde otros 10 años para que comiencen las obras. Y le dije, sí, en 100 días vamos a firmar los contratos, le dije. No, ingeniero, vamos a hablar en serio, ¿en cuánto tiempo? Y en 100 días vamos a firmar todos los contratos en Encarnación, le dije. Y a los 100 días contraté a todos los mejores ingenieros, topógrafos, laboratoristas, arquitectos, los que hacían cálculos de hormigón, de los puentes, a todo lo mejor que yo conocía, porque en mi, vamos a decir, yo soy ingeniero vial, es decir, que construyo rutas, puentes, aeropuertos, es decir, ese es mi fuerte, vamos a decir, y yo le conocía a todos los mejores del Paraguay, a todos los mejores le contraté en Yacyretá, se fueron toditos a Encarnación, hicimos una gran oficina, que fue un edificio de varios pisos, con
funcionarios de primer nivel, se hicieron todos los proyectos, se llamaron todas las licitaciones, prohibí que una misma empresa gane 2 contratos, es decir, se podía presentar para uno y si ganaba ese uno ya no se podía más presentar. Al final había 130 empresas en el Paraguay y las 130 tuvieron trabajo en Yacyretá, porque era contrato de 800, 900 millones de dólares. No había todavía en el Paraguay en esa época, ahora ya, pero estamos hablando ya de varios años atrás. Y ahí se hizo las licitaciones y a los 100 días firmamos todos los contratos en un acto histórico que estuvo el presidente de la República, estuvo Nicanor, estuvo el ministro Julio De Vido de la Argentina, estuvo, bueno, todas las autoridades que había del lado argentino, de Posada, el gobernador y del lado paraguayo, lógicamente. Y con esa firma se comenzaron las obras y se terminó, 5 años más o menos se terminaron todas las obras. Eso siempre me sorprendió de la Costanera de Encarnación, porque hasta hoy en día se nota que está muy bien hecho. Sí, O sea, y es como el único ejemplo así que yo conozco en Paraguay, donde realmente muchos años después casi no hay así mucho baches o esos famosos cosas en la calle. O sea, algo lo hicieron diferente ahí, sí, y también cumplieron los plazos. Se cumplieron los plazos y lo que fue importante es que la calidad, la fiscalización. ¿Eso es clave en eso? ¿Eso clave. fue el secreto? No, la fiscalización es lo más importante en una construcción. Es decir, una fiscalización donde los fiscales no estén muy encima de la empresa, porque hay que estar controlando desde las 6 de la mañana que se comienza a trabajar hasta las 10 de la noche. El horario de las empresas es más o menos ese horario, de lunes a lunes. Es decir, si el sábado y domingo hay un tiempo como el día de hoy, las empresas trabajan, pagan 50% más los sábados, 100% más el domingo, pero no paran de trabajar. Y eso, por ejemplo, hay que controlar desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y mucha gente controla a las 9 de la mañana hasta las 10, 11 y a la tarde, pero no todo ese horario, vamos a decir, que se trabaja. Y ahí es donde yo tenía gente de primer nivel para que fiscalicen. Y realmente me siento muy orgulloso del resultado cuando me voy a Encarnación y recorro con mi camioneta y digo qué pasó acá, qué dificultad tuvimos, cómo hicimos esto, cómo hicimos lo otro. Realmente me da una gran satisfacción porque... ¿Estuviste ahí todos los días en esa época, instalada en Todos los Encarnación? días era imposible, ¿verdad? Pero estaba yo lunes de mañana tenía que hacer oficina en Asunción, porque había que recibir a mucha gente también que querían cosas de Yacyretá. El martes a las 10, 11 de la mañana, después de firmar los papeles, ya me iba a Encarnación, me quedaba hasta el jueves de tarde, el viernes me iba a Ayola, porque también había que resolver los problemas de Ayola, de la represa, estaba generando energía eléctrica y lógicamente es una empresa muy grande, ¿verdad? Que había que resolver muchos problemas también ahí. Y los sábados de tarde volví a Asunción y el lunes estaba de vuelta en la oficina de Asunción. Fue un tiempo de mucho trabajo, muy estresante, que hizo de que haya resuelto en mi vida privada ya nunca más aceptar ningún cargo público, solamente dedicarme a mis cosas particulares, porque realmente fue un tiempo bastante difícil. Me imagino. Sí. Yacyretá y Itaipú funcionan básicamente, los convenios son iguales, solo Argentina, no Brasil, ¿o hay diferencias? No, es prácticamente la misma cosa, es decir, somos dueños del agua, 50% cada país. Somos dueños de las represas, 50% cada país. Se maneja con un consejo, con un comité ejecutivo, donde son 2 directores, uno argentino y uno paraguayo, que son como los presidentes de la República, vamos a decir, de Yacyretá. Y ellos tienen todos sus gerentes financieros, administrativos, todo para ejecutar las obras. Y todo lo que pase de $1 millón, que es superior a $1 millón, tiene que ser aprobado por el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración tienen 5 miembros paraguayos
y 5 miembros argentinos. Y se necesita mayoría para tomar cualquier decisión. Es decir, ni el gobierno argentino solo puede tomar una decisión, ni el gobierno paraguayo puede tomar una decisión. Tiene que estar de acuerdo los argentinos y paraguayos, en el caso de Yacyretá, y los de Itaipú, los brasileros y los paraguayos. Y ese préstamo de Yacyretá, ¿cuánto hoy en día se debe y cuándo va a estar todo pagado? Bueno, y ahí está el tema de que el gobierno argentino pasaba, y también el gobierno brasilero, el financiamiento se cobraba los intereses. Entonces, en el lado de Yacyretá, se gastó 6.000 millones aproximadamente de dólares para la construcción de toda la represa, de todo eso. Y esos 6.000 millones que se gastó con intereses en 50 años, en el 2023 se cumple 50 años, vamos a decir. Para el 2023, los intereses estaba ya en 12.000 millones de dólares, que más el capital hacía 18.000 millones, que eso era imposible que se pueda pagar. Entonces ahí hubo una negociación donde se sacó totalmente los intereses de la deuda y quedó solamente el capital puesto por el gobierno argentino vía Banco de la Nación Argentina. Si no hay dinero que de otro banco haya entrado en la deuda, 100% del Banco de la Nación Argentina, que está lógicamente todo auditado de todos esos gastos que se hicieron. Y de esos 6.000 millones, hoy la deuda está en 3.500 millones. Es decir, se va pagando con la energía que se va generando y se va disminuyendo el costo. Como te digo, la deuda de Yacyretá, no de Paraguay, sí, de Yacyretá, con el gobierno argentino, hoy está en el orden de los 3.500 millones de dólares. ¿Cuántos años más? Y si no tuviésemos esta sequía, sí, si no tuviésemos, si generase, por ejemplo, Yacyretá estuvo generando ahora 12.000 en vez de 20.000 gigawatts, estuvo generando 12.000. Sí. Mucho menos porque muchas turbinas pararon, no había suficiente caudal de agua, y la energía es caudal por altura, diferencia de altura. Entonces, si entra menos agua, lógicamente hay menos producción. Pero si todo era normal y se generaba lo que se tenía que generar, más o menos tiene que bajar la deuda a unos 350 millones de dólares por año. Es decir, que 10 años más y se pagaría 100% de la deuda. Y después enfrenta la misma situación que hoy en día enfrenta Itaipú, que tiene que bajar la tarifa, o hay un después. Y después hay un después, lo que dice el anexo C, que es la misma estructura. Hay un anexo A, un anexo B y un anexo C. El anexo C es el que hace el análisis de los costos y del dinero. Entonces, en el 2023, a los 50 años, imagínense, esto firmaron en el año 1973, dijeron dentro de 50 años la deuda tiene que ser cero. Y tenemos que hacer que el precio de la energía tenga tal precio para que pueda pagarse todas las deudas que haya. Y bueno, se fue haciendo correcciones con los precios y todo eso. Y en Itaipú, en este 2023, la deuda va a ser cero. Y ahí dice el anexo C de que siempre tiene que ser a costo la energía. No tiene que tener un beneficio para ninguno de los dos países con el dinero de Itaipú. Entonces ahí es donde están ahora negociando para tratar de que se mantenga la tarifa, que es lo que queremos nosotros los paraguayos, que se mantenga la tarifa al precio que está hoy, y con eso va a haber un sobrante de 2.000 millones de dólares en Itaipú, que va a ser 1.000 millones para Paraguay y 1.000 millones para el Brasil. Entonces nosotros vamos a tener, si eso se aprueba, vamos a tener 1.000 millones de dólares en nuestro presupuesto que va a entrar de Itaipú. ¿Y de Yacyretá, Paraguay utiliza toda su energía? Nosotros todo no. Paraguay
utiliza más o menos el 15% de la energía de Yacyretá y de ese orden también de Itaipú. Hay un 35% que el gobierno argentino usa de la energía paraguaya, vamos a decir, del 50%, que es la mitad que es de Paraguay, que utiliza el gobierno argentino y que paga por cesión de energía. Hace un pago. Y ese pago es lo que yo te estoy diciendo, que va a una cuenta que es para pagar la deuda de Yacyretá. ¿Y las tarifas son iguales entre Itaipú, lo que paga Brasil, y lo que Argentina paga en Yacyretá, o varía? Y varía. Ahora, por ejemplo, que están negociando Brasil dijo, no, ya este año ya hay una diferencia de 600 millones de dólares de menos de costo de pagos que hay que hacer. Entonces ya ellos bajaron de 22 a 18 la energía. Nosotros seguimos pagando 22 porque nosotros decimos que tiene que ser sí o sí, tiene que ser la energía, tiene que mantenerse el precio igual. Entonces nosotros estamos pagando, por ejemplo, en Itaipú más que Brasil. Pero eso se va a compensar cuando se resuelva este tema. Ahí, si es 22, como decimos nosotros, los brasileros van a tener que pagar la diferencia. Y si al final quedan 18, nos van a tener que devolver esa diferencia. Cuando hicieron en ese momento la costanera de Encarnación, entonces no encontraron ninguna oposición, o sea, nadie estaba en ese acuerdo después de la aprobación grande. Ahí tuvimos sí la oposición, esto ya como un chiste, ¿verdad? El actual intendente de Encarnación, Luis Hit, él era el jefe del sindicato de la zona baja de los comercios. Era comerciante y era el líder. Entonces cuando yo me voy, me pregunta la televisión, al tercer día que estaba yo allá, recién yo ya había revisado, yo ya sabía lo de Yacyretá, es mi campo, yo trabajé siempre, ¿verdad? En estas cosas sabía bien. Y me dijeron, ingeniero, ¿se va a terminar Yacyretá? Sí, se va a terminar. Nosotros este año ya vamos a iniciar todos los trabajos para terminar Yacyretá. Y entonces se van y le hacen la entrevista a este Luis Hit, el actual intendente, que en esa época era líder sindical, y le preguntan y dice, no voy a permitir y me voy a poner frente a las máquinas y no voy a permitir que ni un centímetro avance en las máquinas. Entonces me vienen otra vez a la dirección a hacerme una entrevista y me dicen, ingeniero, ahí Luis dijo que no va a permitir que se construya Yacyretá. Y yo le dije, ¿y que él se va a poner en el frente de las máquinas para que no avancen? Y le dije, y yo me voy a subir en la máquina y le voy a pasar por encima. Y eso hoy... Él es el actual intendente. Hoy es el actual intendente que habla maravilla de Encarnación, de la costanera, de todas esas cosas, habla maravilla ahora. Él se opuso que iba a ponerse frente a la máquina para que no avance. Lógicamente yo también tengo mi carácter y no me iba a parar un líder sindical, no me iba a parar, ¿verdad? En Yacyretá se recibe también turistas como en Itaipú, claro. ¿O no se puede ingresar? Ahí nosotros teníamos 4 ómnibus para cada fin de semana, ¿verdad? Sí, sería lindo. De Yacyretá, donde sobre todo los estudiantes solicitaban ir a recorrer y ver esa obra, que es una obra fantástica, la obra de Yacyretá, ver los peces, claro, los dorados que saltan y cómo pasan de la zona de aguas bajas, aguas arriba. No, se ve ahí miles de dorados, de surubí, de pescados que saltan. Es una belleza. Ayola es una belleza, realmente vale la pena. Y bueno, yo autorizaba que colegios, sobre todo la gente del interior, que para mí era muy importante, que vayan y que vean, porque eso uno mira, uno ve que es posible hacer obras de ese tipo y uno, si es emprendedor, se anima posteriormente a hacer este tipo de cosas. ¿Y siguen hoy esa posibilidad? Sí. Se puede todavía. Sí, hoy okay. Un colegio va a pedir permiso, hay toda un área de comunicación de Yacyretá que ellos van informando
las cosas que haya que informar, y también ellos se encargan de todas estas excursiones a Ayolas. ¿Cuántas personas trabajan en Yacyretá en total? En Yacyretá en mi época eran 1.350 empleados, éramos, ¿verdad? Hoy tengo entendido que son cerca de 1.800. Y en esa época se hizo los dos paralelos, Itaipú y Yacyretá. ¿Existen posibilidades de repetir algo así en otra parte del río o Bueno, eso es lo máximo posible en Paraguay? No. Estamos de Itaipú, ¿no? ¿Verdad? Itaipú es lo más grande. Claro, sí. Eso es imposible. Se necesita un Sí, río Paraná claro. encajonado con 70 metros de desnivel. Allá tiene 20 metros de desnivel, tiene Yacyretá. Ya es mucho más plano. Ya no es más como en la zona de Itaipú. Eso. Y tiene 200 kilómetros el lago, ¿verdad? Desde Salto del Guairá, donde eran los saltos del Guairá, hasta la ciudad del Este, Foz de Iguazú, hay 200 kilómetros. Entonces el caudal de agua que hay ahí es prácticamente 5 veces más grande que Yacyretá. Pero Yacyretá ahora se está construyendo Añacuá, se está construyendo el 10% de la represa principal, un vertedero de agua que era obligación por temas medioambientales del Banco Mundial, que siempre pase el agua, que no se seque ese tramo del vertedero. Entonces ahora se está aprovechando esos 1.500 metros cúbicos por segundo de agua y 3 turbinas Kaplan que van a generar 10% de lo que hoy genera Yacyretá. Después está Itatí, Itacorá, que es una represa que se tiene que construir aguas abajo, porque en total Yacyretá se puede construir 30 turbinas, pero se construyeron 20 nomás. Hay potencial. Hay potencial para construir en la misma represa 10 más, pero si se hiciesen las 30 y se turbina el agua y sale de la represa el agua de 30 turbinas, el oleaje sería 4 o 5 metros hasta Paso de Patria, es decir, sería innavegable el río Paraná. Entonces hay que construir otra represa casi en el río Paraguay para que regule las aguas y forme como una especie de lago y que el oleaje no pase de 1 metro para que las barcazas, las lanchas, todos puedan pasar por el río Paraná. Entonces esa es otra represa importante que hay que construir y 10 turbinas más, sería un 50% más de energía eléctrica. Y después la gran obra de Corpus, ¿verdad? Que eso es Aguas Arriba de Encarnación, una zona de Corpus que se llama, y eso puede producir 23.000 gigawatt hora. Y Yacyretá es 20.000, es decir, casi un 15% más de lo que es Yacyretá. Las industrias que se instalaron básicamente siempre eligieron más la zona Ciudad del Este o cerca de Itaipú. Conozco prácticamente nada cerca de Yacyretá. ¿Por Así qué es. eso? Y eso es porque en Itaipú tenemos la energía y ahora, por ejemplo, se está haciendo una línea de 500 kV de Itaipú a la ciudad de Hernandaria, donde nosotros vamos a poder usar el 100% de la energía que le corresponde al Paraguay de Itaipú, vamos a poder usar en el Paraguay. Yacyretá ahora con el gobierno, con la dirección de Nicanor Duarte Frutos, se hizo la línea de 500 kV de Yacyretá hasta Villa Ayes. Esa línea de Villa Ayes, yo siempre pensé que viene de Itaipú. No, una viene de Itaipú y otra se hizo de Yacyretá. Y se interconectan las dos en Villa Ayes del otro lado. Sí. Y eso va a permitir que en algún momento dado se pueda usar, porque los argentinos usan más energía eléctrica en el mes de julio, que es el invierno, porque sustituyen al gas. Y ellos todo hace frío y usan mucho gas, entonces con energía eléctrica sustituyen el consumo de gas. Sin embargo, el Brasil se usa más en el verano, con los aire acondicionados y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un excedente del lado argentino en el verano y hay un excedente en el invierno en el lado brasilero.
Y de ahí sí, con las interconexiones, yo no soy, eso, la gente de la Andes es la que domina este tema, ¿verdad? Pero ahí se permitiría. De todo modo, Paraguay tiene muchísima energía para seguir usando. Se dice, de acuerdo a los estudios y a cuánto está subiendo el consumo en el Paraguay, que tenemos más de 10 años todavía de energía asegurada de Itaipú y Yacyretá, sin tener nada con estas obras nuevas que se tienen que construir, que están los proyectos, está la gente atrás de que quiere construir y yo diría que falta solamente el financiamiento, porque la voluntad política del gobierno paraguayo es la de construir todas estas obras. Itatí y Tacorá, se está construyendo ahora Ñacuá y construir posteriormente Corpus. ¿Y la ANDE es dueño de Yacyretá? Claro, la ANDE es el ente que por constitución de Yacyretá y de Itaipú, la ANDE es vamos a decir, la dueña de estas dos represas. Y ellos, lógicamente, tienen la relación con Itaipú y Yacyretá en el uso de la energía. Pero las decisiones políticas, estos acuerdos que se hacen, entre paréntesis, el presidente de la ANDE es miembro del Consejo de Administración de Itaipú, siempre, ¿verdad? Eso por norma. Y eso, pero en las decisiones políticas, vamos a hacer esto, lo otro, lógicamente directamente los directores con su Consejo de Administración de Itaipú y de Yacyretá, con el presidente de la República, ¿verdad? Se resuelve. Porque siempre se habla de que falta inversión de parte de la ANDE en infraestructura eléctrica. ¿No se podría utilizar de Yacyretá y de Itaipú, ya que son de la ANDE, o ese dinero va dirigido a otro lado? No. El dinero, no sobra plata, vamos a decir, de Itaipú y de Yacyretá. El precio de la energía se puso para $42 el megawatt hora. Eso se puso y es para pagar salario, es para pagar la deuda, es para pagar capital, los intereses, es para pagar ayudas sociales que hay, que uno lee, pero eso es poquísimo. Dentro de los 2.800 millones que factura al año Itaipú, estas ayudas son de 150 millones de dólares a cada país, ¿verdad? Es muy poco. Pero sí va a haber mucho dinero que va a sobrar, y esa es la plata que por eso es que Paraguay pide, pero muy enérgicamente, de que se mantenga la tarifa, porque con esos dineros se van a poder hacer todas las interconexiones que se necesitan en todo el país. Acá tenemos, para invertir, tenemos Asunción, tenemos Hernandaria, Ciudad del Este, tenemos energía en Ayola, no tenemos línea de 500 kV de Ayola a Encarnación, por eso no hay. Hay línea de 220, es decir, hay energía para lo que se usa ahora, pero no hay para hacer grandes parques industriales y compañía. Se tiene que hacer una línea de 500 kV que vaya a Encarnación. Coronel Oviedo es un gran centro, hoy tiene unas transformadoras, eso tiene línea hasta la ciudad de Coronel Oviedo. Todas las infraestructuras, todas las mejoras, gente, colegios, universidades, gente instruida, hay todo como para hacer un gran desarrollo en el corazón, en el medio de la región oriental del Paraguay. Y falta la energía eléctrica que se vaya hasta Coronel Oviedo, como para que las industrias vayan a instalarse en la zona de Coronel Oviedo. Y así hay varias zonas hacia el norte, Concepción, hay varias zonas del país que necesitan líneas de 500 kV para que se consuma lo que el Paraguay produce en Yacyretá y en Itaipú. Y para esa negociación ahora, para el 2023 de Itaipú, ¿cómo lo resolverías eso? No, yo exigiría que se pague
que siga el precio actual, ¿para qué bajar? Y que le toque al Brasil, que le toque su mitad y que a nosotros nos toquen Claro, nuestros 1.000 conviene a millones. Paraguay. Claro, porque nosotros vamos a tener nuestro presupuesto, nosotros en el presupuesto para calzar el presupuesto nacional del Paraguay, se venden bonos del Paraguay, deuda, Wall Street y compañía, por 500 millones de dólares al año. Y esto entraría sin ningún costo para el Paraguay, sin ninguna deuda para el Paraguay, porque estos bonos hay que pagar en el tiempo, ¿verdad? Pero estos sin ningún costo recibiríamos 1.000 millones de dólares. Con eso se pueden hacer todas las líneas de transmisión de energía para que en todo el Paraguay se use. Se pueden hacer miles de obras de infraestructura, porque las obras no se hacen en un año. Es decir, en un proyecto de 10 años que el Paraguay tenga asegurado 1.000 millones de dólares por año, 10.000 millones de dólares que reciba el Paraguay asegurado, se pueden hacer muchísimas obras y el pago, la gente que tenga la seguridad que Itaipú va a estar pagando esa energía, lógicamente las tasas de interés de esos 10.000 millones de dólares, yo creo que no va a llegar ni a 2% anual. Pero si no hay acuerdo antes que vence la fecha, ¿automáticamente baja o qué ocurre después? Y bueno, esa es la parte que espero que sean los negociadores que encuentren una solución, ¿verdad? Yo la verdad que no estoy metido para ver qué posibilidades, qué cosas. Es un tema difícil, pero vos me preguntaste si yo qué pienso, Sí. y yo digo que continúa el precio como está ahora. Okay. Mencionaste antes Villa Ayes. Ahora Sí. hay un proyecto grande de un aeropuerto internacional eventual en el otro lado del río. Fundamental. ¿Cómo ves Esas eso? son las grandes decisiones de política de Estado que nos falta acá en el Paraguay. Acá nos peleamos si una candidata o un candidato de presidente dijo tal cosa, otra cosa, todo. Estamos en la pavada, en síntesis. Todos los políticos, yo me incluyo entre ellos. No se hacen estudios como este tema del aeropuerto. Si vos le preguntás a todos los políticos de todos los partidos políticos, todos te van a decir una gran idea, porque es una gran idea. El Paraguay es el lugar que no tiene montañas, no tiene nieve, no tiene nada, neblina. En el Villa Ayes hay una zona que ya está reservada para que se haga el aeropuerto y hacer un gran hub de aviones que, así como en la ciudad de Panamá, aviones de Curitiba, aviones de San Pablo, de Porto Alegre, de Montevideo, de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Bolivia, Chile, de todos estos países los aviones vengan hasta Asunción, hasta Villa Ayes, y de ahí vayan a Europa, vayan a Dubái, vayan al Japón, vayan a todos los países saliendo de Asunción. Se vienen en los pequeños aviones, los 737, hasta Villa Ayes, y de ahí salen los aviones ya grandes, vamos a decir, de 300, 350 pasajeros. Y eso, Panamá, la industria más importante que tiene el canal de Panamá y el aeropuerto. Son las dos cosas que toda la economía de Panamá se basa en eso. Acá nosotros también podríamos basar nuestra economía, además de la agricultura, ganadería, que tenemos muchas otras ventajas sobre Panamá, pero en el tema de aeropuertos. Acá, por ejemplo, todo el mundo sabe de que no existen más lugares para hacer mantenimiento de los aviones. No hay el aeropuerto Congoña, el aeropuerto Galeão, no hay forma de que ellos puedan recibir a los aviones para hacer un mantenimiento en esos aeropuertos. Hay una falta enorme. Acá, con todo el terreno que tenemos, con todo eso, se pueden hacer mantenimiento, todo de la TAM, de todas las líneas, de todo el Mercosur, de toda de Sudamérica se puede hacer acá en este lugar, generando miles de fuentes de trabajo de la gente, ¿verdad?
Pero falta gente que esté dispuesta a invertir en hacer este tipo de cosas. Y eso, por ejemplo, yo estoy seguro que leyes dando concesiones a 30 años de plazo y todo ese tipo de cosas, estoy seguro que eso va a pasar sin ningún problema en el Parlamento y el Poder Ejecutivo también va a aprobar, porque todos estos problemas son siempre un problema de efectivo de que no hay suficiente inversión, pero son grandes proyectos que tienen que realizarse y ahí lógicamente vamos a tener una energía eléctrica recontra, súper, se pueden hacer parques industriales, se puede hacer maquila, una cantidad enorme de cosas, transformar totalmente el departamento de Villa Ayos. Ahora, este domingo tenemos elecciones de Nueva Asunción. Va a ser un nuevo municipio con un nuevo intendente. ¿Cómo ves el futuro de esa ciudad en el otro lado del río? Y esa es una preocupación que yo tengo porque siempre estuve en estos proyectos, estuve en la costanera de Asunción. Cuando yo estaba en el Ministerio de Obras Públicas ya habíamos hecho el primer proyecto de la costanera, habíamos construido el proyecto de la costanera de Concepción, de Pilar, y no pudimos hacer el de Asunción porque hubo criterios diferentes con la municipalidad de ese entonces, de Asunción. Y tenemos que elegir qué ciudad queremos para Nueva Asunción. O queremos La Chacarita o queremos Encarnación. Se hace lo mismo que se hizo en Yacyretá y vamos a tener Nueva Asunción como la ciudad de Encarnación. Se deja que se inunde, que venga la gente, que invada las propiedades, que no se hagan los desagües cloacales, que no se hagan los desagües pluviales, que no haya plantas de tratamiento de agua servida. Se deja que se llene de gente en forma totalmente sin planificación y vamos a tener La Chacarita. Entonces, para el nuevo municipio y el primer intendente espera mucho trabajo, especialmente estratégico y de largo plazo en la visión. El nuevo intendente, que va a ser electo este domingo, él tiene que, a mi sugerencia, acercarse al ministro de Obras Públicas, decirle: soy el intendente, esta es mi junta municipal, acompañado de todos los partidos, de todos los miembros de todos los partidos de la junta municipal, y decirle: ministro, queremos una ciudad de Encarnación acá, en Nueva Asunción. Y Arnoldo Win, el ministro, ya demostró su capacidad. Lo que se está haciendo en obras viales en todo el Paraguay es fantástico, ¿verdad? Se comenzó en el gobierno de Horacio Cartes y ahora con Marito se sigue haciendo muchísimas obras en todo el Paraguay. El Chaco prácticamente, estas obras trascendentales del corredor bioceánico que una ruta el Atlántico con el Pacífico, es decir, la ciudad de Santos, San Paulo, Mato Grosso do Sur, que pase por el puente Carmelo Peralta, Murtinho de Brasil, ya se hizo la ruta asfaltada hasta Loma Plata, de ahí de Mariscal Estigarribia se está haciendo una recapado y arreglando y construyendo autopistas hasta Mariscal Estigarribia, decía hasta Filadelfia, pero de Filadelfia hasta Mariscal, una ruta pavimentada de primera, toda 0 kilómetros. Y de ahí se consiguió la semana pasada un crédito de $350 millones para construir la ruta asfaltada de Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo. Pozo Hondo es la ciudad que está sobre el Pilcomayo, frontera con Argentina. De ahí se cruza la ciudad de La Paz, hay un tramito que falta todavía pavimentar. De ahí va a Salta y de Salta está totalmente pavimentado, cruzando los Andes hasta Antofagasta,
Iquique, es decir, une el océano Atlántico, la ciudad de Santos, con Antofagasta, Pacífico, para solamente Mato Grosso do Sur produce 20 millones de toneladas de soja y todo el Paraguay 10 millones de toneladas de soja. Es decir, ese estado brasilero produce el doble que todo el Paraguay. Entonces, Paraguay, el Chaco, se va a convertir realmente en una potencia económica con estas rutas que se están construyendo ahora y que la gente ya está invirtiendo, ya se está invirtiendo muchísimo en el Chaco, ¿verdad? Pero mucha gente todavía no entiende todavía la maravilla que se está haciendo en ese tema de inversión de obras públicas. Entonces, como empresario o inversionista, decís de aquí en adelante, ¿el Chaco es el lugar donde hay que invertir? Yo no tengo duda. Es decir, todo el Paraguay para invertir, Sí, porque San Pablo no tiene más energía eléctrica, tiene un problema serio de inversiones, cómo poder crecer, es decir, tiene la gente que quiere invertir, pero su gran problema es la energía eléctrica. Entonces, que la zona todo de Ciudad del Este, Hernandaria, Minga, Guazú, Franco, toda esa zona se invierta y se construyan todas las piezas de las máquinas, de todo que necesita la industria brasilera en San Pablo. Lógicamente es una fuente enorme de mano de obra, de trabajo que hay para esa zona y que por eso que se están instalando y por eso va ahora una línea de 500 kV hasta Hernandaria para usar todo lo que nos corresponde de la energía eléctrica de Itaipú, ¿verdad? Pero Encarnación es otra fuente que está creciendo enormemente en industrias, en todo. Villa Halle, por todo lo que estamos hablando, ilimitado inversiones se pueden hacer en esa zona y mucha gente ya está pensando en proyectos, ya hay grandes proyectos que se están ya realizando y mucho más que se van a realizar de ahí en más. Lógicamente Asunción, Gran Asunción, Villeta es una ciudad que está creciendo a un ritmo increíble, todo lo que se está haciendo. Ahora se va a hacer una fábrica de 800 millones de dólares, se va a hacer en Villeta, inversiones así de este tipo, la zona de Concepción, una inversión de una papelera con todos millones de hectáreas de eucalipto que se tienen que plantar, un proyecto de 3.000 millones de dólares en la zona de Concepción. Se está transformando la ciudad de Concepción en este momento. ¿Concepción tiene suficientes líneas? Bueno, eso le está faltando. Esas son las líneas de transmisión que con esta plata de Itaipú, si se mantiene la tarifa, todo eso se va a poder hacer. Es decir, va a tener la ANDE suficiente financiamiento para poder realizar todo esto. 1.100 millones de dólares necesita la ANDE para inversión. ¿Una vez o por año? No. Eso es lo que necesita, que eso se puede, vamos a decir, realizar en 4 años, 5 años, ¿verdad? No es que hay que hacer todo en el mismo instante, pero ya está el proyecto país y la ANDE, el presupuesto que necesita es de 1.100 millones de dólares. Y finalmente, para cerrar, ¿cómo es tu visión para Paraguay de aquí a 10 años? Y yo, si no viene una política donde se maneje el país como ejemplo Venezuela, se maneje como hoy Argentina, se maneje como aparentemente va a ser Chile, de subsidios, que la gente no tiene que trabajar, tiene que cobrar y se le tiene que alimentar y se tiene que, toda esa parte de subsidios es lo más importante de la política de un país. Si se permite de que se invierta, que se le dé seguridad jurídica, que se le dé seguridad de trabajo, que se le pueda, como se está, por ejemplo, el caso de la fábrica de cemento de 200 millones de dólares que se está invirtiendo también en la zona de Concepción. Ahí ya hace 6 meses atrás ya comenzaron a enseñarle a la gente de la zona para que sean los empleados
no va a venir de la Argentina ni del Brasil. Van a ser Concepcionero, Horqueta, todas esas ciudades del departamento de Concepción que van a ser los obreros de esa fábrica. Y eso es lo que se tiene que incentivar. El Ministerio de Trabajo tiene que dar cursos en todo el país para que la gente tenga una profesión y pueda trabajar en todos esos lugares, porque para la construcción de rutas, por ejemplo, en un momento dado que comenzaron a hacerse muchas obras, fue realmente un grave problema conseguir operadores, conseguir gente administrativa. Se traía de la Argentina, se traía del Brasil, se tenía que traer de otro lado porque acá no había suficiente cantidad de profesionales para todo este tipo de cosas. Ahí fue muy importante la oportunidad que se le dio también en este gobierno a que las mujeres entren a trabajar en el rubro de la infraestructura, porque antes eran 100% hombres en el campo y ni una mujer. La cocinera de repente había en un campamento de 800 hombres, había una cosa así, ¿verdad? Y hoy, operadora de topadora, camiones, la área administrativa. Hoy hay muchísimas mujeres que ya están trabajando y que eso es muy bueno para el país, ¿verdad? Si alguien viene de afuera a buscar invertir en Paraguay, ¿a dónde le envías? O sea, ¿cuál es la zona, decís, donde conviene ir, donde falta y en qué rubro? Y depende de lo que él le guste hacer, ¿verdad? Si es alguien que produzca piezas industriales, haga baterías, haga qué sé yo, todo ese tipo de cosas, lógicamente el mejor mercado que más compra es San Paulo. Entonces me iría a instalar en la zona de Nandaria. Si es con temas de Argentina, los argentinos vienen a comprar masivamente en Encarnación, de Posada, de todo el norte argentino. Es más fácil venir a comprar en Encarnación que irse a Buenos Aires a comprar. Mucho más lejos le queda. Entonces hay cosas que necesitan los argentinos y en esa zona que hay que industrializar y producir para los argentinos. En cada zona tiene su parte importante y, por ejemplo, hoy la ciudad de Coronel Oviedo tiene un crecimiento enorme, la cantidad enorme de gente que va aumentando y que se va instalando y que se va construyendo viviendas, galpones, industria. Ahí, por ejemplo, la madera, se trabaja mucho la madera, se trabaja todo lo que sea pisos de parqué, terciadas que se manda. Una sola industria paraguaya maderera, un aserradero de Coronel Oviedo, exporta por $42 millones al año a los Estados Unidos, terciada. Y eso nadie sabe. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a vos, Marcos.